El templo de Dendera estaba cerrado desde antes del amanecer. Los sacerdotes habían ordenado sellar todas las puertas con barro sagrado, como si temieran que algo dentro quisiera escapar antes de tiempo. Ninguna plegaria se atrevía a atravesar el aire. Ninguna estatua parecía viva. Ninguna sombra se movía sin permiso. Hasta que la primera vibración recorrió el recinto. En la sala central, sobre un altar de oro demasiado grande para un recién nacido, yacía una cuna tallada con el rostro de Hathor. Dentro, envuelta en lino perfumado, la princesa Ankh-Sen-Mereret lloraba. No era un llanto normal. No era un sonido humano, era un tono profundo, ondulante, que hacía vibrar las antorchas como si el fuego quisiera huir del templo. Cada respiración suya provocaba un temblor. Cada movimiento de sus diminutos dedos hacía que el aire se crispase. Cada lágrima que caía sobre el lino brillaba con un destello dorado, un destello que ningún mortal debía poseer. Los sacerdotes la rodeaban en un círculo rígido, sosteniendo cetros que apenas podían controlar. Eran los hombres más poderosos del Valle del Nilo, guardianes de los mitos, intérpretes de los dioses, maestros del Ka. Y aún así, sus manos temblaban como si fueran aprendices. «Su Ka es demasiado grande», susurró el sumo sacerdote, incapaz de esconder el miedo en su voz. Era una frase que ningún egipcio quería escuchar. Un Ka inmenso pertenecía solo a los faraones más antiguos, a los hijos de los dioses, a seres que podían caminar entre mundos. Pero esta niña apenas tenía minutos de vida y ya doblaba la fuerza de los vivos. Una sombra se desprendió de la pared, no proyectada por la luz, no creada por el movimiento. Simplemente apareció. Una figura sin forma, una vibración oscura que se acercó a la cuna como si quisiera tocarla. Los sacerdotes retrocedieron. «Es peligroso permitir que crezca», dijo uno. «Es peligroso intentar destruirla», respondió otro. «Los dioses no perdonarán ninguna de las dos opciones», sentenció un tercero. El sumo sacerdote levantó un pergamino, uno que llevaba siglos sellado con resina roja. Su sola presencia hacía que los demás bajaran la mirada. Era un texto prohibido, un mito olvidado, una copia tardía del rito que Isis usó para reconstruir a Osiris. El ritual de sellado del Ka, un ritual sexual simbólico, demasiado cercano al acto divino, demasiado peligroso para ser usado en humanos. «Solo este rito puede contenerla», dijo el sumo sacerdote. «Pero si fallamos», murmuró uno. «Si fallamos», repitió otro. Nadie terminó la frase. El llanto de la princesa cesó de repente. La sala quedó en silencio. Un silencio violento, como si el aire hubiese sido arrancado. Los sacerdotes se miraron entre sí. Ella los observaba. Sus ojos aún no podían enfocar el mundo, pero brillaban con un reflejo dorado imposible, un reflejo que no pertenecía a la carne, un reflejo que pertenecía al alma. Un presagio recorrió la sala. Cuando esa niña creciera, su Ka no cabría dentro de su cuerpo, rompería templos, rompería espíritus, rompería la frontera entre los vivos y los muertos. El sumo sacerdote cerró los ojos y susurró: «Tendremos que sellarla». «¿Cuándo?», preguntaron los demás. Él respondió con un hilo de voz: «Antes de que aprenda a hablar». Las antorchas estallaron en llamas azules. Las sombras se doblaron como si se inclinaran ante la niña. Ankh-Sen-Mereret dejó escapar un suspiro, su primer suspiro en la tierra de los vivos. Y con ese sonido, Egipto comprendió una verdad brutal. No era una princesa, era un peligro.
Era un milagro, era una advertencia. Y para contenerla, tendrían que usar un ritual que ni los dioses se atrevieron a repetir. Egipto vivía una época de incertidumbre, un tiempo en que los templos habían perdido su unidad y los dioses parecían hablar con voces diferentes. Amón reclamaba poder en Tebas. Hathor exigía devoción en Dendera. Osiris guardaba silencio en Abidos. Y entre esos cultos fracturados, una niña acababa de nacer con un Ka tan grande que ninguno de los templos sabía si debía celebrarlo o temerlo. El valle del Nilo estaba exhausto. Las crecidas del río comenzaron a fallar. La tierra se agrietaba antes de tiempo. Los graneros no se llenaban como antes. Y cuando el pueblo sufría, siempre buscaba un culpable. A veces culpaban al faraón, a veces a los sacerdotes. Pero ahora había un nuevo blanco. Una princesa recién nacida cuyo llanto podía apagar lámparas, cuya presencia hacía vibrar el aire, cuya mirada dorada inquietaba incluso a los que servían a Hathor desde hacía décadas. Su nombre completo era Ankhesenmereret, aquella que vive por amor de los dioses. Un nombre demasiado grande para una vida tan frágil. Un nombre demasiado sagrado para una niña cuyo nacimiento ya había dividido al consejo. Su madre, una reina secundaria de gran belleza, murió durante el parto. El parte oficial decía debilidad repentina, pero las parteras murmuraban otra historia, que cuando la niña abrió los ojos por primera vez, la reina dejó de respirar. No por dolor, no por hemorragia, por miedo, porque había visto algo en esos ojos que no pertenecía a este mundo. El padre, un príncipe militar, evitó entrar en la sala durante días. Los rumores decían que la primera vez que la vio, retrocedió. No por repulsión, por respeto, como si ante él estuviera no una hija, sino un presagio. Las sirvientas se quejaban de fiebres repentinas cuando la cargaban. Los animales se acercaban a la ventana de su habitación atraídos por algo invisible. Las flores de loto, que solo florecían una vez al día, se abrían 2 veces cuando la niña dormía. No era normal, no era humano, y sin embargo, tampoco era divino. Era algo distinto, algo que Egipto no estaba preparado para aceptar. Los templos comenzaron a discutir en secreto. Su Ka es demasiado fuerte. Su Ba podría no separarse jamás de su cuerpo. No será una princesa. Será un puente. Un puente entre mundos no debe vivir sin control, pero ejecutarla era imposible. La sangre real era sagrada. La ira de los dioses podía devastar el valle. Así que los sacerdotes buscaron otra opción. Regresaron a pergaminos antiguos, textos escondidos, rituales borrados. Y allí encontraron una advertencia escrita en tinta roja. Cuando nace una niña cuyo Ka desborda, el templo deberá sellarla antes del primer ciclo lunar. Si no lo hace, su alma romperá la frontera que protege a los vivos. Sellarla, encerrarla dentro de su propia carne. Obligar a su Ka a permanecer en su cuerpo, incluso si eso la condenaba a un destino que ningún mortal podía soportar. Ese sello requería el ritual más prohibido, el único basado en la unión sexual simbólica de Isis y Osiris, un rito que los humanos no podían repetir sin un coste terrible. Los sacerdotes intentaron retrasarlo, pensaron que quizás la niña cambiaría, que quizás su Ka se calmaría, que quizás los presagios habían exagerado, pero la noche antes de su primer mes, el cielo del valle del Nilo se volvió completamente negro. Las estrellas desaparecieron. El Nilo se quedó inmóvil. Las casas se llenaron de un frío sin origen. Y la niña empezó a reír. Una risa suave, a verde, hermosa, que hizo caer a los sacerdotes de rodillas. Esa noche, el templo comprendió que ya no había elección. O la sellaban, o sería Egipto,
quien sufriría la ruptura. Anke-Sen-Mereret creció dentro de un silencio extraño, no el silencio cálido de una casa real, ni el silencio solemne de un templo, sino un silencio vigilado, un silencio lleno de pasos contenidos, respiraciones que no querían hacerse notar, oraciones murmuradas detrás de puertas entreabiertas. Nadie la dejaba sola, nadie la tocaba sin guantes, nadie la miraba sin inclinar la cabeza, no porque fuera princesa, sino porque era peligrosa. A los 2 años, las lámparas se apagaban cuando ella entraba. Los sacerdotes afirmaban que era su Ka, demasiado ancho, demasiado vivo, ocupando espacio que debía pertenecer al aire. A los 3, comenzó a hablar con las estatuas de las diosas, no como un juego infantil, como una conversación que hacía estremecer el bronce y oscurecer el oro. A los 4, las sombras empezaron a moverse siguiendo sus pasos, como si quisieran protegerla de algo que nadie más podía ver. A los 5, las flores de loto abrían sus pétalos al oír su voz. Los sacerdotes del templo veían todo con creciente inquietud. Ella no era una niña común. No era una bendición, era una ruptura, una grieta viva entre los mundos. Se formaron 2 fuerzas opuestas alrededor de su existencia. Primera fuerza, el templo. Los sacerdotes temían el Ka desbordado. Temían que la niña, al crecer, rompiera la frontera que separa a los vivos de los muertos. Temían no que destruyera templos, sino que abriera aquello que nunca debe abrirse. Para ellos, Anke-Sen-Mereret no era una princesa, era una amenaza, un riesgo, un error que solo podía controlarse con el ritual prohibido de sellado, aunque ese ritual costara más que su infancia. Segunda fuerza, la propia princesa. Ella no era cruel, no era malvada, no era consciente del terror que provocaba. Usaba su poder para cosas simples y humanas, para calmar a sirvientas enfermas, para atraer agua a manos de esclavos sedientos, para espantar pesadillas de niños que lloraban en los patios. Su Ka respondía a la vida, no al miedo. Y esa pureza, esa inocencia, era precisamente lo que el templo no podía aceptar, porque el templo quería orden, y ella traía caos. El templo quería obediencia, y ella traía impulso. El templo quería fronteras, y ella traía un alma demasiado grande para caber en un cuerpo. Una tarde, mientras los sacerdotes discutían fuera, la princesa se acercó sola al lago sagrado. Las aguas estaban quietas, densas, negras. El reflejo no debería haber mostrado nada más que su pequeño cuerpo. Pero cuando se inclinó para beber, vio otra forma detrás de ella. Una figura luminosa, una silueta de oro líquido que imitaba cada uno de sus movimientos con medio segundo de retraso. Su Ka, desnudo, expansivo, buscando escapar. La niña extendió la mano hacia su propio reflejo doble, y el agua retrocedió. Literalmente retrocedió. El lago se abrió, dejando al descubierto el barro oscuro del fondo, como si temiera ser tocado por ella. 3 sacerdotes corrieron hacia el borde, murmurando plegarias entrecortadas. Uno cayó de rodillas, otro se cubrió el rostro, el tercero simplemente susurró: «No llegará a la pubertad sin romper el velo». Esa frase marcó todo. Marcó el miedo, marcó la urgencia, marcó la decisión final del templo. El sumo sacerdote anunció que el sello debía realizarse pronto, muy pronto, mucho antes de que la niña entendiera qué era su Ka, mucho antes de que pudiera usarlo a voluntad, mucho antes de que su alma creciera más que su cuerpo. Pero la princesa escuchó fragmentos de aquellas conversaciones, y en su inocencia aterradora, creyó haber entendido otra cosa.
que los sacerdotes querían atraparla, encerrarla, apagarla. Así nació la resistencia, no de una joven poderosa, de una niña que no quería perder lo único que la hacía sentir viva. El día que el templo preparó los primeros materiales del ritual prohibido, el aceite de loto, la sangre de Apis, la figura de Osiris, ella desapareció. Nadie sabía cómo había escapado. Nadie entendía cómo una niña de 6 años había forzado una puerta hecha para resistir escuadrones. Nadie pudo seguir sus pasos. Las arenas no dejaron huella. El aire no dio pistas. Solo una frase quedó grabada en el muro, escrita con dedos pequeños y temblorosos. No quiero estar encerrada. El templo tembló. Egipto contuvo la respiración, porque si una niña con un K desbordado huía al desierto, no era ella quien estaba en peligro. Era el valle entero. Los sacerdotes no tardaron en comprender que la desaparición de Ankhsenmereret no había sido un simple acto de rebeldía infantil. La manera en que escapó, el silencio absoluto que dejó atrás, la ausencia de huellas, incluso la forma en que las antorchas se apagaron al mismo tiempo que la puerta se abrió, todo hablaba del K desbordado que llevaba dentro. No había escapado caminando, había escapado vibrando, había forzado el espacio alrededor de ella, obligando a los elementos a abrirse para dejarla pasar. Un poder así no pertenecía a ninguna criatura humana, solo a un prodigio o a un error divino. El templo entero entró en pánico, no por la niña, sino por lo que su presencia libre podía provocar. Si el K se expandía sin límite, las consecuencias podían ser devastadoras. Sombras vivas cruzando aldeas, animales arrodillándose sin motivo, el agua del Nilo retrocediendo para evitar tocarla, los muertos despertando, confundidos, atraídos por un alma demasiado fuerte. El sumo sacerdote convocó una reunión urgente en la cámara más profunda del templo. Allí, rodeados de columnas que narraban el mito de Isis y Osiris, desplegaron los pergaminos prohibidos que habían jurado no tocar jamás. Y en el centro de todo, volvieron a leer la advertencia escrita siglos atrás. Para contener un Ka desbordado, deberá sellarse dentro de la carne mediante la unión sagrada, el rito que Isis usó para rehacer el cuerpo del dios. Un silencio endurecido pesó sobre todos. La unión sagrada, el rito sexual simbólico, el acto prohibido. Los sacerdotes sabían la historia. Isis reunió las partes del cuerpo de Osiris. Reconstruyó su falo perdido. Lo unió a él mediante un rito que ninguna diosa había repetido. Un acto erótico místico que devolvió la vida, pero al precio de abrir una puerta entre mundos. Repetirlo no era simplemente arriesgado, era desafiar la arquitectura misma del universo. Pero la princesa caminaba libre, y cada minuto que pasaba, su Ka crecía, absorbía, aprendía. «Debemos sellarla», dijo el sumo sacerdote. «Pero el rito puede matarla», respondió uno. «O puede matarnos a todos si no lo hacemos», sentenció otro. La duda se volvió miedo. El miedo se volvió decisión. Comenzaron los preparativos. Primero, el aceite de loto azul. No el aceite común usado en rituales de belleza, sino el destilado más puro, reservado para la diosa Hathor, capaz de abrir la carne y hacer que el Ka sea visible. Un aroma que, inhalado en exceso, podía llevar a un trance peligroso. Segundo, la sangre del toro Apis, un animal sagrado cuyas esencias estaban ligadas a la fertilidad y la vida divina. Su sangre servía para fijar energías dentro de un cuerpo, para marcarlo, para encerrarlo. Tercero, el falo ritual de Osiris, tallado en basalto negro, pesado, antiguo, símbolo de unión, creación y retorno.
objeto que no debía tocar manos humanas y que, sin embargo, iba a ser usado sobre la princesa para simbolizar la unión forzada de su alma con su cuerpo. Cuarto, los cánticos. No plegarias, no alabanzas, no invocaciones. Eran órdenes. Órdenes dirigidas a un alma que debía obedecer. Un conjunto de sonidos que podían romper un Ka o moldearlo. Sin embargo, en medio de todo ese orden ritual, surgió un error. Uno inmenso. Uno que sellaría la tragedia. Los sacerdotes asumieron que podrían controlar el Ka, que la niña sería débil, que su cuerpo, pequeño y frágil, obedecería a la fuerza del ritual, pero ignoraron un detalle crucial. El Ka de Ankhesenmereret ya estaba vivo, ya estaba despierto, y no quería ser encerrado. El segundo error surgió cuando debatieron el momento del ritual. Decidieron no esperar a que la niña fuera encontrada. Harían el sello en cuanto la atraparan. A cualquier hora, en cualquier lugar, sin preparación emocional, sin consentimiento, sin transición. Un acto brutal para contener un alma brutal. Pero la ironía fue más fuerte que la prudencia. Cuanto más se apresuraban, más se fortalecía ella. Los templos enviaron a sus mejores sacerdotes al desierto. La buscaron durante días, siguiendo huellas que no existían, persiguiendo sombras que se deshacían al tocarlas, hasta que ocurrió lo inevitable. La encontraron. Pero ya no era la niña que habían perdido. Su Ka se había expandido tanto que el aire a su alrededor temblaba, el suelo bajo sus pies vibraba como si estuviera vivo. El sumo sacerdote la observó y comprendió la verdad que nadie quiso decir. Si la sellaban ahora, la romperían. Y si no la sellaban, rompería Egipto. Un dilema que ningún dios quiso resolver. La princesa los miró con ojos dorados que no pertenecían a la infancia. Sabía lo que querían hacerle. Sabía que la encerrarían en sí misma. Sabía que la convertirían en un recipiente de dolor. Y aún así, no huyó, no gritó, no luchó. Solo dijo con una voz tan pequeña que parecía un susurro nacido del silencio: «No quiero desaparecer». Entonces el templo tomó su decisión. Una decisión que cambiaría el destino de todos. Porque a veces, para evitar que el Ka escape, hay que romper la carne. Y el ritual que estaban a punto de realizar nunca debió repetirse. La noche del ritual llegó sin anunciarse. El cielo no mostraba luna, las estrellas parecían apagadas, y el viento, que siempre recorría el desierto con susurros eternos, había desaparecido. Nada se movía, nada respiraba, nada quería ser testigo de lo que estaba por ocurrir. El templo de Dendera cerró sus puertas con un estruendo que hizo vibrar las columnas. Afuera, el valle dormía. Adentro, los sacerdotes preparaban el acto más prohibido del antiguo Egipto. La princesa Ankhesenmereret fue llevada en silencio al corazón del templo. No lloraba, no temblaba, no suplicaba. Sus ojos dorados parecían haber comprendido algo que los adultos no podían entender, que el ritual no buscaba salvarla, buscaba contenerla, aprisionarla dentro de su propia carne. Convertir su cuerpo en una celda que ni los dioses pudieran abrir. El altar de basalto negro la esperaba, frío, antiguo, tallado con escenas de la unión entre Isis y Osiris, el mito que ningún humano debía imitar. Sobre sus bordes descansaban los objetos del rito. El aceite de loto azul brillaba como un cielo líquido. La sangre del toro Apis desprendía un aroma metálico y cálido. El falo ritual de Osiris, descomunal, pesado, sagrado,
Parecía observarlo todo desde su pedestal, como si supiera que estaba a punto de ser usado en un acto que rozaba el sacrilegio. Los sacerdotes colocaron a la princesa sobre el altar. Su piel era tan pálida que parecía una luna atrapada entre sombras. El sumo sacerdote levantó las manos y sin mirar a nadie ordenó: «Que nadie hable, que nadie respire más de lo necesario. Esta noche el Ka decidirá su propia forma». El aceite de loto azul fue derramado sobre el cuerpo de la niña. El aroma inundó la sala. Un olor dulce, profundo, casi intoxicante. El loto abría la carne, hacía visible el alma, permitía que el Ka se separara sin romper el cuerpo. Era un puente entre lo humano y lo divino. Un puente que ahora se usaba para encerrar, no para liberar. El cuerpo de la princesa reaccionó al instante. Su piel brilló con un resplandor tenue. Sus ojos se abrieron de par en par y su respiración se aceleró, no por miedo, sino por algo que nadie esperaba, por dolor, un dolor antiguo, un dolor que no pertenecía a una niña de 6 años, sino a un alma demasiado grande para permanecer quieta. Los cánticos comenzaron, lentos, profundos, cargados de un ritmo que imitaba la unión de Isis con Osiris. Los sacerdotes no estaban invocando, estaban ordenando, obligando, forzando. La sangre de Apis fue trazada en líneas que cruzaban el pecho de la princesa. Cada línea vibraba como si estuviera viva. Su Ka comenzó a levantarse, primero como un resplandor, luego como una forma, finalmente como una figura completa, la silueta dorada que ella había visto en el lago, ahora temblando, intentando escapar del cuerpo que la sostenía. El falo ritual fue colocado sobre el pecho de la niña. No era un acto carnal, era simbólico. Era la reproducción del instante en que Isis reconstruyó la virilidad de Osiris. Un gesto de unión divina, un gesto que jamás debió realizarse sobre un cuerpo mortal. Y sin embargo, allí estaba, pesado, oscuro, imposible, símbolo de creación y destrucción al mismo tiempo. La princesa gritó, un grito que no era humano. Un grito que hizo caer polvo de las columnas. Un grito que hizo temblar el templo como si una tormenta estuviera atrapada en su interior. La silueta dorada, su Ka, intentó huir. Se levantó como una llama. Se estiró como un rayo. Se dobló como un pájaro preso en una jaula invisible. Los sacerdotes lo sujetaron con palabras prohibidas, con cánticos que herían el alma, con órdenes que ningún espíritu debería escuchar. Era una lucha desigual. El Ka quería escapar, ellos querían encerrarlo, y la carne de la niña era el campo de batalla. Entonces ocurrió lo impensable. La silueta del Ka se fracturó, como si la energía hubiera sido partida en dos. Una parte cayó dentro del cuerpo, la otra chocó contra las paredes, estallando en destellos de luz amarilla que dejaron marcas en la piedra. Las antorchas se tornaron azules. El aire se volvió espeso. Los cánticos se aceleraron. El sumo sacerdote gritó: «¡Selladla ahora, antes de que se rompa el velo!». Los sacerdotes presionaron el falo ritual sobre el pecho de la niña. Esa presión simbólica obligaba al Ka a regresar. Era la unión forzada entre alma y carne. La princesa arqueó la espalda, abrió la boca en un grito sin sonido, y por un instante todo quedó suspendido. El alma luchó por salir. El cuerpo luchó por no romperse. El templo luchó por no colapsar. Y entonces el sello se cerró. Un pulso de energía recorrió el altar. El aire explotó en un destello blanco. Las antorchas se extinguieron. El silencio cayó como una piedra. El cuerpo de la princesa cayó inmóvil sobre el basalto. Su pecho subía y bajaba lentamente. Respiraba. Estaba viva.
pero algo en ella se había roto. Algo de su Ka había sido aplastado, retorcido, obligado a ocupar un espacio que ya no era suficiente para contenerlo. El sumo sacerdote dio un paso atrás, sin poder apartar la mirada. «El ritual funcionó», susurró con voz quebrada, «pero la hemos cambiado para siempre». La silueta dorada había desaparecido. El Ka estaba encerrado, sellado, atado a la carne. Y lo que salió de esa noche ya no era una niña. Era algo que ni los dioses habían previsto. Cuando Ankh-Enmereret abrió los ojos después del ritual, el templo contuvo la respiración. No hablaron, no se acercaron, no la tocaron, porque sabían que el sello podía haber funcionado o podía haber creado algo completamente nuevo, algo que no pertenecía a los dioses ni a los humanos. Su primera mirada fue suficiente. Los ojos ya no eran dorados, eran dos círculos de luz líquida, como si el sol hubiera quedado atrapado dentro de ellos. No parpadeaban, no buscaban, no preguntaban, simplemente observaban, y cada vez que lo hacían, las antorchas vibraban en respuesta, como si temieran la atención de la niña. La princesa intentó incorporarse. No lo hizo con el movimiento torpe de un cuerpo infantil. Su columna se elevó de golpe, como si una fuerza invisible la guiara. Sus manos se apoyaron en el altar, y el basalto debajo de sus dedos se calentó hasta agrietarse. Los sacerdotes se miraron entre sí con terror. El sello había funcionado, pero no como ellos querían. El Ka ya no podía escapar. Estaba atrapado, obligado a vivir dentro de un cuerpo demasiado pequeño, y esa prisión convertía cada respiración de la niña en un acto doloroso. El sello había contenido su alma, pero había liberado algo más. Esa misma tarde la llevaron a la cámara de reposo. La recostaron con cuidado, como si fuera una reliquia frágil. Ella no hablaba, no lloraba, no dormía, solo observaba el techo, donde las pinturas de Hathor parecían distorsionarse bajo su mirada. A medianoche, el primer portento ocurrió. Las paredes comenzaron a sudar agua, agua fría, agua sin origen, agua que cayó en gotas silenciosas alrededor de la niña, formando círculos perfectos en el suelo. Los sacerdotes la encontraron sentada, completamente despierta. Ella levantó la cabeza y preguntó, «¿Por qué duele respirar?». La frase cayó como un golpe. Porque sí, respirar le dolía. El sello comprimía su Ka en cada inhalación. La mantenía viva, pero desgarrada. Un alma demasiado grande obligada a vivir dentro de un cuerpo que nunca crecería lo suficiente para contenerla. Su voz, suave y temblorosa, tenía un efecto devastador. Las lámparas se apagaban cuando hablaba. Los metales vibraban con cada palabra. Las sombras se acercaban a ella como si buscaran calor. Cada movimiento de la princesa desataba un fenómeno. Caminaba. La temperatura bajaba. Reía. Las flores se abrían. Tocaba agua. Se congelaba. Tocaba arena. Se levantaba en espirales. Los aldeanos comenzaron a murmurar una palabra prohibida. Hija del velo. Aquella que podía romperlo. Los templos rivales enviaron mensajeros exigiendo respuestas. ¿Qué han creado? ¿Qué han sellado? ¿Qué criatura vive entre ustedes? El sumo sacerdote guardó silencio, pero la verdad era evidente. La princesa no era una amenaza por lo que podía hacer. Era una amenaza por lo que podía convertirse. Cada día su Ka presionaba desde dentro. Cada día su cuerpo resistía menos.
Cada día el sello se tensaba como una cuerda a punto de romperse. Una tarde, mientras la niña jugaba sola en el patio interior, tocó la sombra de una columna. La sombra se levantó, tomó forma y comenzó a moverse alrededor de ella como un animal obediente. Los sacerdotes observaron paralizados. No era magia, no era un truco, era su alma intentando salir, tomando prestado cualquier forma disponible. El templo comprendió entonces que habían cometido la ironía más cruel, el rito que debía contenerla. La había transformado en lo que más temían. Ya no era una niña con un K desbordado, era una fuerza comprimida, un alma sellada, una criatura atrapada entre vida y espíritu. Un pozo sin fondo de energía que no podía escapar y que empezaba a buscar cualquier grieta para destruir su propia prisión. La princesa se volvió impredecible. Un día bendecía a los enfermos con un toque. Al día siguiente, hacía temblar el suelo hasta quebrar estatuas. Un día reía como una niña común. Al día siguiente, su voz apagaba todas las luces. El templo la llamó aterradora. El pueblo la llamó milagro. El desierto la llamó error. Pero ella solo se llamaba a sí misma por un nombre. Ankesen, la que quiere salir. Y cada día que pasaba, el deseo de romper el sello crecía, porque un casellado no busca obediencia, busca libertad, busca aire, busca destrucción. La niña estaba cambiando, y Egipto comenzaba a temblar. El templo observaba a Ankhesenmereret desde la distancia, como quien vigila a un animal herido que podría atacar en cualquier momento. Pero ella no era un animal, tampoco era un monstruo, era solo una niña. Una niña con un alma demasiado grande, demasiado luminosa, demasiado viva para caber dentro de la carne que la sostenía. Y cada día que pasaba esa luz se volvía más pesada, más dolorosa, más insoportable. La princesa ya no jugaba, no reía, no corría, no preguntaba, solo respiraba con dificultad, como si cada inhalación fuera una batalla que perdía lentamente. El sello del Ka, forzado durante el ritual prohibido, la consumía desde dentro. Era una prisión invisible y ella era su único prisionero. Las noches se volvieron un tormento. El aire alrededor de su cama se deformaba. Las sombras se retorcían sin forma. El techo parecía doblarse como si algo presionara desde adentro de la realidad. No era magia, era sufrimiento. Era el Ka intentando escapar. Era un alma intentando sobrevivir. Una madrugada, bajo un cielo sin estrellas, los sacerdotes fueron despertados por un temblor bajo los pies. Corrieron hacia la cámara de la princesa y la encontraron sentada en el suelo, rodeada de arena que había entrado sin explicación. Ella tenía las manos en las rodillas y los ojos brillaban con una luz febril. «Duele», susurró, «todo el tiempo». El sumo sacerdote quiso tocarla, pero su mano tembló. Nunca había sentido tanta culpa. Habían sellado su Ka para proteger Egipto, pero habían destruido a la niña en el proceso. Ahora ella vivía atrapada entre mundos, sin pertenecer a ninguno. Pasaron días sin que hablara. Solo miraba la puerta, como si esperara que alguien o algo viniera a liberarla. Los sacerdotes temían que, si el sello se rompía, su Ka arrasaría con templos, aldeas, desiertos, pero también sabían la verdad más cruel. Si el sello no se rompía, ella moriría. El dilema era imposible. Romper el sello, destruir Egipto. Mantener el sello, destruir a la princesa. El desierto ofrecía otra respuesta. Ninguna. Una tarde, la princesa caminó hacia el patio interior. No debía salir sin escolta, pero nadie se atrevió a detenerla. El cielo estaba gris, pesado, antinatural. Ella se sentó en el centro del patio
y comenzó a respirar profundamente, como si quisiera alinear su alma con su cuerpo. Pero el sello vibraba. Las piedras bajo sus pies comenzaron a agrietarse. Los sacerdotes observaron desde las sombras. Sabían que el final estaba cerca. Sabían que el Ka estaba rompiendo su cárcel. Sabían que la niña estaba agotada. De repente, Ankesen levantó la mirada hacia el sumo sacerdote. No había odio, no había miedo, solo cansancio. Un cansancio inmenso, antiguo, desbordado. No quiero seguir así, dijo. No quiero vivir encerrada. El sacerdote sintió cómo su corazón se quebraba. No era una confesión, era una rendición, una renuncia, una aceptación. La princesa no quería ser salvada, quería descansar, quería dejar de luchar contra un alma que no podía controlar. Esa noche, el templo decidió eliminarla, no por odio, no por venganza, por misericordia, por pánico, por vergüenza. Prepararon un último ritual de purificación, uno que no sellaba ni liberaba, uno que apagaba. Sus pasos resonaron en los pasillos con un peso insoportable, como si cada uno grabara más profundamente la culpa en las paredes del templo. Cuando entraron en la cámara de la princesa, ella ya estaba sentada en el centro del suelo, esperando. No lloraba, no pedía, no protestaba, estaba lista. Sus ojos dorados, tan intensos, parecían haber perdido brillo. Parecía aliviada. El sumo sacerdote se arrodilló frente a ella. Sus manos temblaban, su voz era apenas un susurro. Perdónanos. Ella bajó la cabeza. Solo quería ser amada. La frase atravesó a todos como un arma. La niña que Egipto temía había vivido toda su vida sin recibir lo único que necesitaba: afecto, compasión, una mano que no temblara al tocarla, una voz que no rezara al verla, un abrazo que no tuviera miedo a la luz dorada. Cuando comenzó el ritual, no hubo fuego azul, no hubo temblores, no hubo portentos, solo un suspiro largo, un suspiro final. El cuerpo de la princesa se inclinó hacia adelante como una flor cansada. Y su Ka, aún sellado, aún prisionero, se apagó lentamente, sin violencia, sin tormenta, sin ruptura. Murió en silencio, no por destino, no por castigo divino, sino porque la prisión que le impusieron para proteger al mundo terminó destruyéndola. Cuando el templo confirmó su muerte, nadie habló, nadie lloró, nadie se movió, porque sabían que no habían vencido al caos, solo habían matado a una niña que nunca pidió ser lo que fue. Cuando el cuerpo de Ankesen-Mereret fue llevado al centro del templo, envuelto en lino blanco y silencio, Egipto no tembló. No hubo tormentas, no hubo gritos de los dioses. Ninguna estatua sangró, ninguna columna se quebró. La muerte de la princesa no provocó portentos. Y esa ausencia fue lo que más aterrorizó a los sacerdotes, porque por primera vez comprendieron que la tragedia no había sido un castigo divino, sino una creación humana. El templo había fabricado un monstruo que nunca existió. Había sellado un alma que solo quería vivir. Había encerrado a una niña que jamás pidió poder. El silencio que envolvía el cuerpo parecía más pesado que el aire. Las paredes que antes vibraban con su presencia ahora estaban muertas. Las sombras que la seguían habían desaparecido. El Ka, finalmente apagado,
había dejado un vacío tan grande que hacía eco en la piedra. Uno de los sacerdotes más jóvenes cayó de rodillas, incapaz de sostener la culpa. «No era un peligro», murmuró. «Éramos nosotros». Su voz, temblorosa, rompió la falsa solemnidad de la sala. Porque sí, ellos la temían. Temían su luz, temían su fuerza, temían su diferencia. Y en ese miedo tomaron la decisión más cobarde: controlar lo que no entendían, contener lo que no podían aceptar, destruir lo que no podían dominar. El sumo sacerdote, envejecido por la culpa, se acercó al cuerpo de la niña y trazó con los dedos una línea sobre el lino. Sus manos ya no temblaban por miedo, sino por vergüenza. «No fue Suká el que nos puso en peligro», susurró. «Fue nuestra incapacidad de soportar su existencia». La sala quedó inmóvil. Los demás sacerdotes bajaron la cabeza, porque la verdad, desnuda y brutal, estaba frente a ellos. Los humanos temen a lo que brilla demasiado, temen a lo que es distinto, temen a los que traen poder sin pedirlo, y cuando temen, destruyen. El cuerpo de Ankhesenmereret fue llevado al desierto, lejos de las tumbas reales, lejos del honor, lejos de los rituales solemnes. La enterraron sin nombre, sin estatuillas, sin amuletos, sin canto alguno, no porque no lo mereciera, sino porque querían borrar la evidencia de su error. Pero la arena, testigo eterna de tragedias humanas, no olvida. El viento llevó su historia a aldeas que nunca escucharían su nombre. El desierto guardó las vibraciones de Suká incluso después de apagado, y el silencio profundo que envolvió su tumba se convirtió en una advertencia. En Egipto, las almas se dividían en Ka, Ba y Sahu. El cuerpo era un templo, la muerte era un tránsito, la vida era un equilibrio. Pero Ankhesenmereret nunca tuvo equilibrio, nunca tuvo templo, nunca tuvo tránsito, porque la encerraron en sí misma, la obligaron a contener una luz que ningún humano podía soportar. La ironía final era imposible de ignorar. Intentaron proteger el valle del Nilo sellando Suká, y a través de ese sello destruyeron la única vida que juraron proteger. El templo intentó reescribir la historia, eliminó su nombre de los registros, destruyó los pergaminos del ritual. Borró las marcas en las paredes, pero las historias prohibidas sobreviven, no en textos, no en piedras, en el miedo, en el silencio, en la intuición de que hubo una princesa cuyo poder no era una maldición, sino un don demasiado grande para un mundo demasiado pequeño. La pregunta que quedó flotando en el aire era simple y terrible. ¿Qué es un alma que desborda su cuerpo? ¿Una bendición o un error divino? Los sacerdotes nunca se atrevieron a responder, porque sabían que la respuesta real no estaba en los dioses, estaba en ellos, en su miedo, en su orgullo, en su incapacidad para comprender un alma que no se parecía a ninguna otra. La muerte de Ankhesenmereret no fue un destino, fue una elección humana, una mano temblorosa que apretó demasiado fuerte, una prisión creada por ignorancia, un sello que no protegió, sino que destruyó. Y Egipto, aunque silencioso, entendió la lección más amarga. Las jaulas no se crean solo de piedra y rituales, también se crean de miedo. La historia no perdona la ironía, y la de Ankhesenmereret fue la más brutal de todas. El amanecer sobre el valle del Nilo llegó sin presagios, sin temblores, sin señales divinas. El mismo sol que había visto nacer a Ankhesenmereret iluminó ahora un templo vacío, silencioso, derrotado. La niña que había hecho vibrar paredes, apagar lámparas y estremecer sombras ya no estaba. Su presencia, antes desbordada, había dejado un hueco más grande que su propia existencia.
Los sacerdotes caminaron por los pasillos como fantasmas, con las manos entrelazadas y los ojos evitando cualquier reflejo. Cada piedra parecía recordar la tragedia. Cada grieta llevaba el eco de su respiración. Cada rincón guardaba el recuerdo de un alma demasiado brillante para un mundo tan frágil. El sumo sacerdote se detuvo frente al altar donde la habían sellado, tocó el basalto agrietado, cerró los ojos, no rezó. Los rezos eran inútiles ante algo que no había sido castigo divino, sino error humano. Fuimos nosotros los que no estuvimos a su altura, murmuró. Su voz se deshizo en el aire, absorbida por el silencio que la princesa dejó atrás. Afuera, el pueblo despertaba sin saber la verdad. Dirían que la princesa enfermó, dirían que los dioses la reclamaron, dirían que su muerte fue un misterio, porque la verdad, una verdad tallada en culpa y en miedo, sería demasiado dolorosa para pronunciarla. La niña no murió por destino, sino por manos humanas que no supieron entenderla. El viento del desierto sopló hacia el templo. Llevó consigo un murmullo que hizo temblar a los sacerdotes. Era suave, era cálido, era casi un suspiro, y por un instante todos sintieron que el Ka de Ankhesenmereret no había desaparecido del todo, que algo de ella seguía allí, flotando entre la arena y la luz. Quizás no buscaba venganza, quizás no buscaba justicia, quizás solo buscaba lo que nunca se le dio. Un poco de amor, un espacio para existir sin miedo, una vida que no fuera una prisión. El templo selló su nombre, borró sus jeroglíficos y ocultó su tumba. Pero ninguno pudo borrar la pregunta que quedó suspendida en el aire. Una pregunta tan grande como su alma y tan dolorosa como su final. ¿Qué habría pasado si, en vez de temerla, hubieran intentado comprenderla? La historia está llena de reyes que conquistaron imperios, de diosas que dieron vida, de ejércitos que dejaron cicatrices en la arena, pero no recuerda a las niñas cuyo único pecado fue brillar demasiado. Las niñas a quienes se les negó vivir por no encajar en la forma que los templos exigían. Las niñas que fueron sacrificadas por ser diferentes. Ankhesenmereret nunca quiso destruir Egipto. Nunca quiso romper el velo. Nunca quiso asustar a nadie. Solo quiso respirar sin dolor, vivir sin miedo, existir sin ser encerrada. Y esa es la ironía más cruel. Los sacerdotes temían que su Ka destruyera el valle, cuando fue su miedo el que terminó destruyéndola a ella. La cámara se cierra. La arena cubre la entrada del templo. Y la leyenda comienza a extenderse en susurros. La princesa sellada por un ritual sexual prohibido. La niña cuya alma era demasiado grande. La criatura que nunca debió ser contenida. Antes de alejarse, el sumo sacerdote pronunció una última frase, mirando al cielo sin dioses de aquella mañana gris. A veces, lo que tememos no es el poder, sino la verdad de lo que podríamos haber sido. Y ahora te toca a ti que escuchaste su historia hasta el final, a ti que seguiste los pasos de una niña que jamás pidió ser temida. ¿Qué habrías hecho tú? Si hubieras visto nacer un alma más grande que su cuerpo, ¿la habrías encerrado? ¿O la habrías amado? La ironía es brutal.